ustedes este espacio que es de tanto aprendizaje para todos. En el día de hoy hablaremos sobre un mamífero alegre y encantador, el cual es de suma importancia conocerlo por la temporada en la que nos encontramos en nuestra vida marina. Estas son nuestras hermosas ballenas jorobadas, las cuales podemos apreciar visitando el Banco de la Plata en Puerto Plata y el Banco de la Navidad en Samaná. En el día de hoy estarán con nosotros dos jóvenes, las cuales son buzos y amantes del mar. Se encuentra con nosotros Daineris Báez, es estudiante de licenciatura en Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con interés en biología marina. Fue auxiliar de investigación en el Centro de Investigaciones de Biología Marina y ha trabajado con tortugas y es amante de los mamíferos marinos. Actualmente, Daineris trabaja en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como técnico en el Viceministerio de Recursos Costeros y Marinos. También se encuentra con nosotros Yasmín Evangelista, la cual es una joven apasionada por la conservación del medio ambiente. Es estudiante de término de la carrera de Biología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, orientándose desde sus inicios a la conservación de los ecosistemas marinos, llevándola a ofrecer servicios de voluntariado a diferentes ONG. Fue asistente de investigación en el Centro de Investigación de Biología Marina y de Elisa Bonelli de Calventi, y a partir de allí comienza a ser parte de sus proyectos de investigación científica relacionados al cambio climático, la pérdida de la arena, entre otros. Es fundadora de Ecosisus, un proyecto de educación ambiental que busca dar a conocer la biodiversidad de nuestra isla, como también los problemas ambientales que enfrenta la naturaleza. Actualmente, Yasmín es técnica en conservación marina del Viceministerio de Costeros y Marinos, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Chicas, el escenario es de ustedes. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Como ya Luis les dijo, mi nombre es Yasmín Evangelista y me siento muy alegre de poder en esta ocasión hablar con ustedes, al junto de mi compañera Daineris, sobre un tema que nos apasiona mucho y es el tema de las ballenas jorobadas. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar porque queremos darle tiempo de interacción con ustedes. Así que comenzamos con las características principales de estos maravillosos seres que son las protagonistas, en este caso las ballenas jorobadas de los mares. Vamos a comenzar hablando acerca de las características generales. Las ballenas jorobadas son mamíferos. Esto quiere decir que ellas alimentan a sus crías a través de glándulas mamarias, que son endotermos, es decir, ellas tienen la capacidad de regular su temperatura y que son vivíparos. Esto quiere decir que las crías se forman completamente dentro del cuerpo de la madre. En esta ocasión se incluye dentro de los cetáceos, y los cetáceos, por consiguiente, se quiere decir que son mamíferos que se han adaptado completamente a la vida marina y que tienen una respiración pulmonar. Esto quiere decir que respiran a través de los pulmones como los demás mamíferos que conocemos, en este caso los mamíferos terrestres, y que estas son las características que ellas heredaron de su ancestro. También los cetáceos, estos se dividen en dos grandes grupos, el grupo de los misticetos y el grupo de los odontocetos. Los misticetos, que es de los que vamos a hablar en esta ocasión, son ballenas barbadas, y los odontocetos son ballenas que en vez de tener barbas tienen dientes. Y bueno, ahora vamos a ver una diferencia, más expresiva, digamos, entre estos dos grupos. Los misticetos, por su parte, como estoy señalando aquí, y les dije, tienen barbas. Estas son unas láminas de queratina que, le permiten hacer diferentes funciones, y una muy importante que es su alimentación, que vamos a estar hablando más adelante. Y por otra parte, los odontocetos, que quiere decir ballenas dentadas, como pueden ver aquí, tienen dientes en vez de barba. El grupo de los misticetos, que son las ballenas barbadas, incluye la ballena jorobada,
la ballena azul, que es el mamífero más grande del mundo, incluye la ballena franca y la ballena gris. Estas 4 especies de ballenas barbadas son las más conocidas. Hay otras, pero estas son las más conocidas. Y por otra parte, los odontocetos, estos son, como les dije, ballenas que tienen dientes en vez de barba. Y dentro de ellas se incluyen las orcas, los delfines, los cachalotes, las belugas, los narvales y las marsopas. Aquí yo les quise poner, vamos a decir, acercándonos aún más para que ustedes puedan aprender a distinguirlos, unos rasgos distintivos entre ambos. En este caso, el tamaño de los misticetos es por mucho superior al de los odontocetos. Aquí pueden ver una imagen de una ballena jorobada y un delfín. Y también, como les había mencionado, las barbas, que es un rasgo muy distintivo y que también dice mucho acerca de, vamos a decir, la rutina o la costumbre de ambos grupos. Y también están los espiráculos, en este caso las ballenas barbadas, como la ballena jorobada, la ballena azul, tienen 2 espiráculos. Y las ballenas dentadas, como delfines, orcas, tienen un solo espiráculo que ahora lo vamos a ver más detalladamente. El espiráculo, como les había mencionado, esto es un órgano que ellas tienen en la parte superior de la cabeza, a veces un poquito más hacia abajo, pero casi siempre es en la parte superior de la cabeza y les sirve para respirar. El espiráculo, como les dije, en el caso de las ballenas barbadas, tienen 2, mírenlos aquí. Y los odontocetos o ballenas con diente tienen un solo. Este órgano les sirve a ellas para respirar y está conectado directamente al pulmón. Y una nota muy importante es que cuando ellas suben a respirar, ellas abren el espiráculo, como ustedes lo ven ahora mismo en la pantalla. Pero ya cuando ellas realizan la respiración, o puede ser como dice, hay también la expulsión de mucosa o emitir sonidos, en el caso, por ejemplo, de las ballenas jorobadas, los machos, ellas cuando suben el espiráculo está totalmente abierto y se puede distinguir a simple vista, pero al momento de sumergirse nuevamente se cierra. Ellas lo hacen como un mecanismo para evitar que entre agua a los pulmones. Ahora sí, ahora vamos a hablar ya después de haberle dado esta introducción acerca de los cetáceos de forma general. Ahora vamos a hablar de nuestras protagonistas, que son las ballenas jorobadas, cuyo nombre científico es Megaptera novaeangle. Estas, como su nombre lo dice, Megaptera significa alas grandes o alas gigantes y en este caso se refiere a sus alas pectorales, que dentro de todas las especies de ballena barbadas es la especie que la tiene más grande o que se distingue más, llegando a alcanzar hasta 2 o 3 cuartos de su cuerpo, de su tamaño completo. Las ballenas hembras, por lo general, las ballenas jorobadas hembra, por lo general, son más grandes que los machos, llegando a medir de 14 a 16 metros. Y las ballenas macho son un poquito más pequeñas, estas miden de 12 a 14 metros. Tienen vamos a decir, un tiempo de vida de algunos 50 a 100 años. Se han encontrado algunos individuos de 100 años. Y en el caso de los ballenatos, estos nacen, cuando nacen miden de 3 a 4 metros de tamaño. Y un solo ballenato, que es como se le dice a su cría, puede ingerir 50 litros de leche de su madre en un solo día. Ahora vamos a pasar a por qué se le llama o se le nombra ballena jorobada. Esto es gracias a su aleta dorsal, que es la que ustedes ven arriba. Esta aleta, siempre que ella está en la superficie, se mantiene a simple vista, pero al momento que ella termina su respiración o de emitir sonidos, como le dije, que es lo que hacen con los espiráculos, ellas se sumergen nuevamente. Al momento de sumergirse, entonces arquean el cuerpo y cuando arquean el cuerpo se forma esta joroba que ustedes ven aquí
y por esta razón se le llama o se le pone el sobrenombre de ballena jorobada o ballena yubarta, también se le dice en otros lugares. Y como guía de identificación de la especie en comparación con otras ballenas dentadas, podemos observar aquí, como les hablé de esta parte muy importante, la aleta dorsal, que es esta que está aquí. Esta aleta siempre está visible, como les dije, y gracias a ella se le conoce como ballena jorobada y se puede distinguir a simple vista de otras ballenas en el caso de que hayan varias especies en el mismo lugar. También están las aletas pectorales, que tienen un amplio tamaño en comparación de su cuerpo, llegando a medir de 3 a 4% de su tamaño general. Y estas ranuras que ustedes ven aquí, estas ranuras también son distintivas de esta especie. Y por supuesto el color, ya que otras especies presentan colores diferentes, por ejemplo, la ballena franca, un color gris pardo. En este caso, la ballena jorobada, en la parte superior, presenta un color negro a veces o un gris oscuro y en la parte inferior, como pueden ver, un color de blanco a gris claro. Y por supuesto, estos puntitos que ustedes ven aquí, estos son como pertuberancias, a veces son percebes que se alojan en esta parte y le hacen como esta forma de que estuviera barbas o algo por el estilo. Pero también es algo muy distintivo dentro de esta especie en comparación, por ejemplo, con la ballena azul o con la ballena franca, etc. Bien, ahora yo les voy a hablar de algo muy importante y que ha aportado, digamos que, como una herramienta, un mecanismo para poder identificar no tanto la especie de ballena, sino más bien el individuo. Y es la cola. La cola es muy importante al momento de identificar, por ejemplo, una ballena y de seguir un rastro para ver a dónde va, dónde se avista, cuál es su rutina de migración y demás. En el caso de algunas ballenas, la aleta caudal, que es como se le llama a esta, sirve para poder identificar a la ballena en cierta temporada. A veces no solamente se identifica, vamos a decir, por las cicatrices que tenga por colisiones con barco o por intentos de depredación de otros animales, sino también específicamente por unas manchas que tiene la cola que son muy distintivas para cada individuo. Es decir, cada cola es única y esas manchas que tiene la cola sirven prácticamente como una huella digital, que es como van a ver ahora. En este caso, yo les quise poner un ejemplo para que vean. Este individuo, esta ballena, fue avistada en 1985 en la isla Isabel. Luego, la misma ballena fue avistada en el 92 en la isla Los Cabos. Y luego, la misma ballena, tantos años después, en el 2017, fue avistada en Cabo San Lucas. Y el año pasado fue avistada otra vez en Los Cabos. O sea, es para que ustedes vean lo importante que es, vamos a decir, descubrir esta forma de identificar a los individuos y saber, por ejemplo, si están, por ejemplo, todavía vivos o si, por ejemplo, han cambiado su ruta de migración o si simplemente han sido depredados o cualquier circunstancia. Esto es como una guía que te da a ti para saber más o menos el monitoreo y la ruta de esta ballena. Y también, por ejemplo, en algunos países como México, se han hecho tipo de catálogo con alrededor de ya casi 1000 ballenas, donde, por ejemplo, se utiliza para identificar en la temporada, a través de fotos, cuáles de las ballenas que ya están en ese catálogo llegaron en esa temporada. Bien, ahora yo les voy a hablar, si voy muy rápido me disculpan, que es que, bueno, nosotras queremos darle tiempo también para responder sus preguntas. Ahora voy a hablar de algo que me encanta, porque para mí es una técnica muy bella y es cómo ellas se alimentan. Si ustedes se fijan, ellas forman como un espiral. Este espiral que se ve a simple vista, vamos a decir de forma aérea, son burbujas o como también se le conoce redes de burbujas, que es que ellas encapsulan su presa
y con este aire así compactado, entonces ellas los desorientan, los aturden. Esto le da tiempo a la ballena a sumergirse un poco para luego subir de golpe para arriba y abrir la boca y poder atrapar todo lo que pueda, como ustedes pueden ver en la imagen. Luego, entonces, de hacer esta actividad o esta manera de alimentarse, entonces ellas vuelven y se sumergen y filtran toda esa agua, aplastando su presa y tragándola. Es decir, ellas se llenan la boca con agua y también con las presas que tienen atrapadas en las redes de burbuja, luego filtran esa agua y entonces se tragan la presa. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué alimento come la ballena jorobada? Es decir, un animal tan grande y sin dientes en vez de barba, o sea, ¿qué alimento ella prefiere o puede satisfacer a la ballena jorobada en este caso? Pues, como ustedes pueden ver aquí, estos son sus alimentos preferidos, que es el krill. Es un tipo de crustáceo muy parecido a lo que es el camarón. Y peces como el arenque, entre otros, de tamaño mediano o pequeño. Esto es porque al ella no tener dientes, no puede, vamos a decir, alimentarse de una presa tan grande como en el caso de las ballenas dentadas, como en el caso de las orcas, que son depredadores de grandes otros animales. Entonces, ellos lo que hacen es que estos alimentos que son de un tamaño, vamos a decir, moderado, ellas entonces toman mucho de estos alimentos, lo filtran y ya entonces cuando filtran el agua sí queda una gran cantidad de ellos en su boca y pueden aplastarlo y tragarlo. Ahora vamos a pasar a la distribución. Yo sé que ustedes quieren saber de dónde vienen las ballenas jorobadas, así que yo los voy a dejar con Daenerys, que ya le va a estar hablando un poco sobre esto. Excelente, buenísimo, Yasmín, gracias. En cuanto a su distribución, las ballenas son una especie con una distribución cosmopolita. Esto quiere decir que se encuentran en todo el mundo y estas ballenas están en todos los océanos del mundo. Como podemos ver, los números que están en esta imagen, se estima que existen 15 poblaciones de ballenas jorobadas y una de ellas se reproduce en nuestras costas. Puedes continuar. La población que se reproduce en las costas dominicanas son las ballenas del Atlántico Norte. Aquí podemos ver dónde está su zona de alimentación y ellas migran por un factor primordial que es el clima, ya que el Caribe tiene una muy buena temperatura para ellas poder reproducirse y cuando sus crías salen del vientre de su madre pueden estar en una temperatura que no las va a matar, ya que en el Atlántico Norte tiene una temperatura bastante fría y las crías no cuentan con esa capa de grasa que tienen los individuos adultos para poder mantenerse en esa área. Entonces, ellos pasan desde abril hasta diciembre en el Atlántico Norte alimentándose en las costas de Canadá, Groenlandia e Islandia, y a partir de enero hasta finales de marzo, que es la temporada de avistamientos de ballena en la península de Samaná, ellas vienen aquí cuando la temperatura comienza a ascender en el Atlántico Norte para poder reproducirse y también parir a sus crías. En el caso de los adultos solteros que no vienen a parir, el tema que tienen con la temperatura es que cuando la temperatura está demasiado alta, ellos tienen que gastar más energía para poder mantener la temperatura de su cuerpo. Entonces, esto las lleva a venir a una temperatura más cálida, que aunque aquí no tienen tanto alimento como lo tienen en su zona de alimentación, ellas prefieren gastar toda esa energía reproduciéndose y luego volver a su zona de alimentación luego que pase la temporada, luego que en esa zona la temperatura esté más favorable. Puedes continuar. Señores, qué interesante todo esto que nos han dicho hasta ahora Daenerys y Yasmín. Ahora mismo en el chat hay algunas preguntas. Quisiera tomar este momento para
responderlas. Por aquí pregunta Moisés Valdés. Luego de que realizan la respiración, ¿qué tiempo pueden durar sumergidas? Sí, sí. Bueno, después que ellas realizan la respiración, ellas pueden durar hasta media hora sumergidas hasta que luego sienten la necesidad de volver o sea, a subir a respirar. No es como, por ejemplo, nosotros, los seres humanos, que respiramos como de forma normal, a veces como que no pensamos para decir, bueno, tengo que respirar. Bueno, en el caso de las ballenas, sí, ellas tienen que como pensar, tengo que subir a respirar ya cuando se están acabando los 30 minutos, que es lo máximo que ya duran, y suben a respirar, luego otra vez cierran. Se fue Yasmín, se frizó. Bueno, y la otra pregunta que estaba viendo aquí. ¿No me escuchan? ¿Cómo Sí, saben se escuchó. la edad que tienen? Ok. Pregunta Eda Caro. Sí, ¿cómo saben la edad que tienen? Hay mucho todavía que no se sabe sobre las ballenas jorobadas. De hecho, lo de la migración todavía se está analizando, pero en cuanto a la edad, se necesitan hacer estudios genéticos para saber la edad de las ballenas jorobadas. Entonces, para saber esto hay que hacer un estudio bastante meticuloso, si así se podría decir, y también algo muy interesante es que para saber el sexo de una ballena también es bastante difícil, ya que los órganos sexuales a veces se encuentran un poco, digamos que, escondidos en las ranuras que tienen en la parte ventral o en la parte de abajo del animal. Entonces, para saber qué es una hembra, siempre lo que se ve es la cría al lado y se dice, bueno, esa ballena es una hembra porque se le ve la cría al lado. Pero para poder identificar un macho cuando está solo, ya en esa parte es un poco más complicado. Todavía hay mucho que saber sobre las ballenas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo voy a seguir hablando. Hay otra pregunta que dice cuántas crías puede tener una ballena. Esa respuesta la tengo más adelante. Voy a continuar. Ok, entonces tenemos aquí una pequeña imagen donde podemos ver dónde se pueden avistar ballenas jorobadas en la costa norte de nuestro país, que es un santuario actualmente, y en el Banco de la Plata es donde más se pueden ver ballenas jorobadas, que se pueden ver más de 2,000 ballenas durante el pico de temporada. Y en la bahía de Samaná se pueden ver, bueno, es donde más fácil podemos ver ballenas, ya que está bastante cerca de la costa y es una atracción turística bastante bonita que también luego de ver las ballenas te llevan a Cayo Levantado, y las ballenas hembras que van a parir prefieren la bahía de Samaná para parir, ya que aquí las aguas no son tan profundas y pueden resguardarse por la bahía de eventos climáticos como el viento o si hay un mal tiempo de olas, así no maltrata a su cría, y también pueden cuidarse de depredadores que pueden encontrar en aguas más abiertas como son los tiburones y las orcas. En cuanto a su reproducción, las ballenas llegan a la madurez sexual entre 6 a 10 años. Al igual que los humanos, se reproducen por fecundación interna. Y respondiendo a la pregunta anterior, las hembras paren una cría cada 2 o 3 años y tienen un periodo de gestación de 12 meses. Esto hace que su reproducción o la parte de las ballenas que las hace crecer su población sea bastante lenta, y es por esto que es muy importante cuidarlas, ya que a diferencia de otros animales que pueden parir más de una cría en una sola gestación, la ballena solamente pare una que tiene una gestación de 12 meses y es cada 2 o 3 años.
Y como les había comentado anteriormente, ellas buscan aguas someras, esto quiere decir menos profundas, para estar tranquilas y lejos de depredadores. Bueno, y como Yasmín les comentó anteriormente, las ballenas, las crías pueden alimentarse de 50 litros de leche de su madre. Esto es lo que hace que ellas aumenten 45 kilos cada día, lo que las ayuda a que cuando pase la temporada de enero a finales de marzo para volver a su zona de alimentación, ellos tengan un buen peso y una buena cantidad de grasa, al igual que su madre, para poder soportar los climas más fríos de su zona de alimentación. En cuanto a su comportamiento, como ya hemos hablado, son especies migratorias. La ballena jorobada es una especie migratoria. Tienen una organización social caracterizada por pequeños grupos inestables. Puede continuar, Yasmín. Por pequeños grupos inestables. Esto hay que aclararlo, ya que se pueden ver grupos de ballenas grandes en la zona de alimentación, pero en la zona de reproducción es un poco más complejo porque se están reproduciendo, los machos compiten por las hembras están la mayoría solas, las que están solteras están solas, para poder ver con qué macho van a parearse. Y en el caso de las madres, se pueden ver con su cría. Cuando están en la zona de reproducción no suelen verse grupos tan grandes como se ven en su zona de alimentación, porque en la zona de alimentación ellos se ayudan entre ellos, grandes grupos, para poder obtener más alimento. Pero en la zona de reproducción, los machos están muy agresivos porque están peleando por hembras, las hembras están solteras, solteras y solitarias, y las madres siempre permanecen al lado de sus crías. Las ballenas jorobadas son lentas nadadoras, nadan entre 8 a 27 kilómetros por hora. Como Yasmín les mencionó anteriormente, ellas crean burbujas para agrupar a los peces y alimentarse, y tienen un comportamiento bastante peculiar, que hacen saltos, vueltas y aleteos en la superficie. Y como les comenté, los machos compiten de forma bastante agresiva por una hembra. Puedes continuar. Entonces, en el caso de los saltos, esto puede tener varias razones. Lo utilizan para comunicarse cuando están, por ejemplo, migrando, que quieren unirse varios grupos. Se comunican a través de los saltos. También las crías saltan en modo de juego o para remover parásitos de su cuerpo. Yasmín les comentó anteriormente que se adhieren unos crustáceos bastante molestosos a su cuerpo, y ellas saltan fuerte para poder removerlos de su cuerpo. También los machos saltan como una expresión y competencia para poder quedarse con una hembra. Aunque estos saltos son bastante famosos y las personas lo ven como algo bonito o una especie de acrobacia, es muy importante saber, la siguiente, que los saltos en adultos machos no son juegos inofensivos, ya que ellos, si hay embarcaciones muy cerca de ellos, pueden hasta lastimarlas. Por eso es que hay un protocolo que ha creado Medio Ambiente, que los barcos tienen que estar a una distancia prudente para que cuando las ballenas salten o haya machos compitiendo entre ellos por una hembra, no le pase nada a nadie. Entonces, por eso es bueno saber que aunque se vea muy bonito y a nosotros nos encante verlas saltar y fotografiarlas, hay que tener en mente que hay machos que saltan muy agresivo para poder quedarse con una hembra. Entonces, en cuanto a los cantos, que es otra herramienta que los machos utilizan para quedarse con una hembra, solamente los machos son los que emiten canciones. Las hembras vocalizan, pueden hacer sonidos, pero los machos son los únicos que cantan y pueden cantar hasta por 30 minutos.
En una población, por ejemplo, en la población del Atlántico Norte, que es la que viene a nuestro país, ellos ellos todos cantan la misma canción, pero cada uno tiene un tono como de su voz personal, bueno, no de su voz, porque ellos no tienen cuerdas vocales, ellos lo hacen a través de los espiráculos, dejando salir aire por los espiráculos. Entonces, cada uno tiene su forma de cantar y esto les dice a las hembras, dependiendo de la forma en que ellos canten, les dice a las hembras qué tan fuertes son, su estado físico y hasta su edad. Pueden saber las hembras para poder elegir a un macho. Digamos que el macho que cante más bonito es el que se queda con la hembra. Entonces, Yasmina ahora les va a hablar acerca de su importancia ecológica. Bien, wow, increíble todo lo que podemos aprender en algunos temas, vamos a decir, como que parecen como tan pequeñitos, pero abarcan muchísimo. Ahora yo les voy a hablar acerca de un tema muy importante. No sé si Luis, quieres que hagamos una pausa para responder las preguntas que ya están. Bueno, pues vamos a continuar. Sí, podemos responder algunas preguntas porque Sí, porque veo que el chat está muy activo. Claro que sí, claro que sí. Nos quedamos en... La que sigue es de Moisés Valdés. Luego de que realizan bueno, ya esa la respondimos. ¿Cuántas crías puede tener una ballena? Se respondió, ¿verdad? Ajá, sí. ¿Cómo se reproducen? Bueno, esa ya la respondí. Ellas tienen fecundación interna. Básicamente aquí en las aguas dominicanas, cuando una hembra elige a un macho, ellas suelen durar un tiempo bajo el agua, tener la relación y luego ya tienen fecundación interna, al igual que los humanos, y dura el tiempo de gestación de aproximadamente 11 a 12 meses, lo que les permite ir a su zona de alimentación para luego volver a parir a su cría a las costas tropicales. La siguiente pregunta, si tú me puedes ayudar, Luis. Sí, ¿cómo se puede agendar una visita a ver las ballenas? Pregunta Gabriela Saba. Bueno, hay varias agencias, hay varios tour operador que hacen estas excursiones. Es bueno que te des una vuelta por Samaná y allá hay muchísimas opciones de precios, de embarcaciones. Ya eso es decisión propia de cada persona. También hay una agencia que se llama Motomarina Tours, que ellos son... que el ministerio de hecho recientemente subió una publicación de ellos y ellos son uno de los que hacen esa excursión, pero lo mejor es ir a Samaná y ver cuál es la que más le conviene por el precio, por la embarcación y si quieren alguna otra que lo lleven a Cayo Levantado y todo eso. Ok, la próxima pregunta dice, ¿cuándo se considera que un vallenato está apto para migrar hacia aguas más frías? Muy interesante esa pregunta. Hasta yo quiero escucharla. Daneri, ¿la respondes tú o yo? Dale tú, ya yo respondí varias. Bueno, como ustedes saben, ellas vienen por una temporada para dar a luz a su cría, para parearse, para enamorarse. O sea, ellas vienen en amor y a reproducirse, a dar a luz. Entonces, como mencionamos anteriormente, el vallenato cuando nace con una capa muy fina de grasa en comparación con ya por ejemplo, una ballena adulto. Entonces, mientras están aquí, la madre no se alimenta para nada, simplemente alimenta a su cría, que como hablamos,
puede consumir en un solo día 50 litros de leche de la madre. Entonces, normalmente los ballenatos están listos ya cuando las ballenas comienzan nuevamente su regreso hacia aguas frías, que es un largo viaje, y en ese momento no todas se van al mismo tiempo, claro está. Pero ya cuando la madre siente que ya su vallenato puede, digamos, soportar el viaje de regreso a las aguas frías y aun cuando lleguen allá, pues poder alimentarse y todo lo demás, entonces ya ellas parten. Pero no hay un tiempo como de que, bueno, ya él pesa, ¿qué? 10 toneladas o ya él pesa esto, ya podemos irnos. No, sino que, por ejemplo, cuando la madre entiende que el vallenato ya puede soportar el viaje, entonces emprende nuevamente el viaje de regreso. Próxima pregunta dice, ¿cuántas veces al año vienen a República Dominicana las ballenas? Bueno, ellas vienen una sola vez al año, que como dijo Dan Neri, es una temporada. Normalmente ellas la temporada comienza oficialmente a partir del 15 de enero, pero ya se pueden avistar algunas que llegan antes, a mediados y finales de diciembre, pero este tiempo se le da como para que ellas se, se acomoden o se adapten, por ejemplo, en el caso porque no todos los años se reciben las mismas ballenas, porque no todas se reproducen, como dijo Dan Neri, se reproducen cada 2 o 3 años, entonces no todos los años vienen las mismas ballenas, entonces se le da ese tiempo como para que se adapten y demás, y a partir entonces del 15 ya comienza oficialmente la temporada de ballena. Ok, vamos a hacer 2 preguntas más antes de continuar con la presentación. ¿Qué cantidad máxima puede parir una ballena? Pregunta Rosemary. Pero en su tiempo de vida, o sea, en su vida completa o simplemente por temporada, porque esa la respondió Dan Neri ahorita, que es una sola cría por cada vez que vienen a parir, o sea, cada vez que se preñan, dan a luz una sola cría y tardan para volver a embarazarse nuevamente de 2 a 3 años. Ok, aquí pregunta Juan Carlos Cona, ¿qué tiempo dura la cría con la madre? Bueno, Ajá. bueno, sí responde Yasmin, Dan Neri. Dura aproximadamente un año con la cría, porque ya a partir de un año la cría puede comenzar a comer alimentos sólidos, en este caso el krill y los peces. La madre dura un año amamantando a la cría y luego ya a partir de un año ella comienza a independizarse y a comer alimentos sólidos. Ok, excelente. Ok, entonces ya estamos listos hasta ahí. Sí, podemos continuar con la presentación y luego tomaremos un tiempito. Hacemos otra pausa. Sí, Ya pueden vamos a dejar las escribir. que quedan para el final. Ok, sí, pueden escribir o preguntar cualquier inquietud que tengan, no hay problema. Ahora, como les dije ahorita, vamos a hablar de un tema muy importante, que es el papel ecológico de las ballenas en el caso como grupo general de las ballenas en lo que es el ecosistema marino. Es muy importante hablar sobre esto, ya que el papel que juegan las ballenas en lo que es el equilibrio y lo que es la estabilidad del ecosistema marino es muy importante. Y no solamente eso, sino también en la cadena trófica, totalmente. Es decir, nos aportan, aún estando en el mar, nos aportan a nosotros como seres humanos. Entonces, vamos a comenzar por su primer aporte. Vamos a decir que no es tan favorable para ellas, pero es importante que todo animal tenga un depredador natural porque esto mantiene un equilibrio en el ecosistema. En este caso, sus depredadores naturales son los tiburones y las orcas, que es hasta ahora como los que se ha visto como que hay evidencia de ataques de orcas a ballenas o de tiburones a ballenas. También está otro aporte muy importante que es lo que se conoce como la caída de la ballena. Esto sucede cuando la ballena muere, sea por vamos a decir, en el caso de que sea atacada, claro, no va a quedar todo, vamos a decir, todo su cuerpo, todo su cadáver, pero cuando muere, sea por ejemplo estrés, o sea por alguna colisión con algún barco, o sea porque se haya varado y luego se ha regresado al mar y se hunde, esto es lo que se conoce como caída de ballena. Entonces, es de gran importancia para cierto grupo de animales
específicamente de los animales carroñeros, que es como se conocen los animales que se alimentan del cuerpo sin vida de otro animal. Estos animales, los carroñeros o no, puede ser cualquier otro animal, pero que se encuentra en el fondo, se beneficia del cuerpo, del cadáver de la ballena. Y esto es porque, por ejemplo, al ellos estar en esa zona del mar, en lo que se conoce como el fondo del mar, no llega tantos nutrientes como vamos a decir, la superficie, donde hay abundancia de alimentos. Entonces, como ellos se mantienen en el fondo, cada vez no solamente la ballena, sino otros animales, entonces ellos se alimentan de ellos y pueden beneficiarse, que es algo muy importante. También ellas sirven como predadores de otras especies, en este caso el krill, el arenque, peces vamos a decir, mediano, pececillo. No es que acaban con todo, pero sí mantienen un control sobre esas especies. Y aunque ustedes no lo crean y le parezca un poco jocoso, pero sí, sus heces son sumamente importantes para mantener, digamos, un equilibrio y hace un gran aporte a lo que es el ecosistema marino. Ellas, como ustedes pueden ver en esta imagen aquí, ellas cuando defecan, ellas a través de su trayecto, inclusive cuando migran para acá o cuando se van a alguna otra zona cerca, alimentarse, etcétera, sus heces están cargadas de hierro y nitrógeno. Esto, al ellas excretar esto, prácticamente como que se riega y entonces sirve como proliferación para lo que se conoce como el fitoplancton, que es de lo que se alimentan muchas otras especies y entonces ahí es cuando ya hacen su aporte a través de sus heces, vamos a decir, aportando nutrientes para que otras especies proliferen y otras se puedan alimentar y así se pueda mantener un equilibrio dentro del ecosistema marino. Ahora vamos a hablar para mí, el tema más triste de la presentación, que en este caso vamos a estar hablando de las amenazas que enfrentan las ballenas, vamos a decir como grupo, no solamente específicamente la ballena jorobada, pero todos sabemos, más adelante también Daniel iba a hablar acerca de esto más a fondo, y es que la población de ballenas ha disminuido casi a un 1% de lo que era hace años atrás, ya que ellas han sido cazadas desde milenios, y esto ha llevado a diezmar la población de ballenas a un punto que todavía no se ha podido recuperar la población de ballenas a nivel mundial. Y su primera amenaza es la caza indiscriminada. Muchas entidades, empresas, capturan ballenas para poder aprovecharse de ellas, sacar nutrientes, para crear productos a base de estos seres vivos y como consiguiente, pues diezman relativamente la población, impide que lo que es su recuperación como población mundial se estanque. Muchas veces capturan madres que, por ejemplo, ballenas que están preñadas y es un daño grandísimo que le hacen a la población porque, por ejemplo, esa ballena pudo dar a luz, qué sé yo, en la siguiente temporada o etcétera. Entonces, una de las primeras amenazas es la caza indiscriminada. Ya Daniel le va a hablar más adelante acerca de lo que se está haciendo para evitar esto. Otra de las amenazas son las colisiones con barcos, como yo les dije ahorita, muchas de ellas, barcos chocan, a veces le cortan la aleta por completo, le cortan partes, a veces el individuo muere por las heridas o el choque lo hace desorientarse y termina entonces varado. Y si, por ejemplo, no se llega a tiempo, no se logra devolver al mar, entonces muere. También están las redes de pesca, como pueden ver aquí, son las famosas redes fantasmas, que son redes que, por ejemplo, los barcos pesqueros, mientras están pescando, qué sé yo, se le enreda o se corta un pedazo de la red y en vez de sacarla del ecosistema, sacarla del mar, entonces no la recuperan y esa red se queda ahí estancada y es una red fantasma para estas especies. Muchas se quedan enredadas en estas redes, lo que le puede impedir a veces, inclusive hasta subir a respirar,
si se enredan con una red que se encuentra en el fondo y cuando, por ejemplo, se sumergen, se enredan, no pueden otra vez volver a respirar, lo que entonces conlleva a la muerte de la ballena por ahogamiento. También le impide, qué sé yo, moverse, le impide alimentarse e inclusive le causa heridas a tal punto que pueden morir. Otras de las amenazas que enfrenta la población de ballena en general es la contaminación acústica, que va de la mano con las colisiones con barcos. Cuando un barco pasa muy cerca de una ballena, esta se aturde y se desorienta. Es como, imagínense que en el oído le pongan una bocina a ustedes a todo volumen. Ellas se desorientan y puede terminar también en un varamiento. También otra de las amenazas es la destrucción de su hábitat y la contaminación, ya sea por ejemplo por algún derrame de algún químico en el agua, algún oleoso o cualquier otra sustancia o químico que pueda afectar la población de las ballenas, o en este caso la destrucción de su hábitat, que puede ser por anclajes, zonas, vamos a decir, que eran favorables para lo que era su alimentación y demás. Por causa de los desembarcos y demás, estas zonas quedan totalmente destruidas y esto entonces causa también que las ballenas, digamos, no avancen en su recuperación porque de una forma u otra las estancan. También está el desarrollo costero ilegal, en este caso las personas que no respetan la pleamar, que son los 60 metros. Esto, aunque de forma indirecta las afecta porque cuando se hace cualquier construcción sin respetar los 60 metros, entonces se cambia el perfil de la playa. Y lo que conlleva a la erosión de la playa, a un oleaje más fuerte y por consiguiente afecta directamente no solamente a las ballenas, sino a todas las especies de esa zona o de ese entorno y en este caso si migran, por ejemplo, a esa zona de otras aguas. El cambio climático también es, vamos a decir, una gran amenaza, no solamente para las ballenas, para todos los seres vivos del planeta, pero en este caso, hablando de las ballenas, le afecta directamente porque, por consiguiente, el calentamiento global afecta lo que es la producción del krill, que es su alimento principal. Entonces, si por esta disminución de lo que es el krill evita que ellas se alimenten, por consiguiente va a disminuir la población de las ballenas y no se van a poder recuperar totalmente. Ahora vamos a hablar acerca de un plan de conservación y Danery va a estar hablando acerca de eso. Bien, quería mencionarles sobre el plan de manejo que creó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales acerca del santuario de mamíferos marinos Bancos de la Plata y la Navidad. Les invito a buscarlo en internet, aparece asimismo plan de manejo del santuario de mamíferos marinos Bancos de la Plata y la Navidad. Aquí se habla del manejo de los convenios internacionales que tiene el ministerio con diferentes instituciones que trabajan para que se conserve este santuario, porque aquí no solamente hay ballenas jorobadas, aquí también hay delfines, hay manatíes, también se pueden avistar otras ballenas. Entonces hay diferentes, aquí se habla de cómo tienen como los lineamientos de las embarcaciones. Ahora mismo solo 3 o 4 embarcaciones, me parece, pueden entrar directamente al Banco de la Plata y la Navidad. Todo está bastante regulado. Cada embarcación que está en la bahía de Samaná para hacer las excursiones de las ballenas tienen que tener un permiso y en la bahía de Samaná no se puede nadar con ballenas, está totalmente prohibido. Por si en algún momento a usted se le ocurre tirarse del barco para tirarse una foto con una ballena jorobada, está totalmente prohibido nadar con ballenas jorobadas. En el Banco de la Plata existen unas organizaciones o unas empresas que tienen el permiso del ministerio para hacer excursiones y hacer buceo y snorkel con ballenas jorobadas. Pero en la bahía de Samaná, que es donde normalmente se hacen las excursiones, esto está totalmente prohibido y las embarcaciones que
se vean en este incumplimiento, pueden ser sancionadas y se les puede quitar su permiso. En este plan de manejo se habla acerca de la importancia del santuario, tiene los límites del santuario, tiene las coordenadas, también habla bastante sobre qué es un coral, qué es una pradera marina, que también se ve en este santuario. Entonces yo los invito a que lo busquen y le den una leída para que así en su próxima visita a este santuario puedan tener una información más general acerca de todo lo que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para conservar este santuario y que también poder ayudar a que esta especie tan bonita y que tenemos el privilegio de que ellas vengan a nuestras costas para reproducirse y también ayudan a nuestra economía porque a través del turismo y las excursiones que se hacen para el avistamiento de ballenas aportan bastante a nuestra economía. Entonces es muy importante cuidarlas y siempre saber por qué la estamos cuidando y abogar porque todo se cumpla en esta zona. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat. Vamos a seguir leyendo. Bueno, hay muchas preguntas. Muchísimas gracias por su presentación. Aquí veo que los jóvenes tienen muchísimas preguntas para ustedes. Entonces, vamos a ir respondiendo unas cuantas. Y pregunta Dinairo Díaz, ¿a partir de qué edad se aparean las ballenas? Bueno, ellas llegan a la madurez sexual a partir de los 5 a 6 años de edad. Llegan a la madurez sexual. A veces los machos tardan un poco más, pero esa es la edad promedio en la que llegan a la madurez sexual. Okay, vamos a ver. Pregunta a una persona. ¿El ciclo lunar influye el proceso de reproducción? ¿Qué tú dices, Yasmín? Bueno, muchas especies, vamos a decir, se guían inclusive vamos a decir, referente a nosotros, personas también se guían del ciclo lunar, pero todavía no hay un estudio como que hable así específicamente de que ellas se guíen por el ciclo lunar como para reproducirse. Pero en este caso, por ejemplo, de hablar acerca, vamos a decir, no, que el ciclo lunar puede influir y demás, se tendrían que, vamos a decir, estudiar muchas ballenas. Y esto conlleva a un estudio arduo y por consiguiente muchos recursos. Entonces, hasta ahora no se ha hecho ningún estudio como que avale científicamente de que se orientan por el ciclo lunar. Pero sí hay muchas personas que creen esto. Pero hasta ahora la ciencia no ha dicho nada como concreto sobre eso. Sí, como yo les mencioné anteriormente, hay mucho todavía que saber sobre las ballenas. De hecho, la información que se sabe no es absoluta. O sea, lo que se sabe es a través de investigaciones que se han hecho. Pero si unos investigadores siguen haciendo tienen otras hipótesis o dicen otras cosas a través de sus investigaciones, eso también puede valer y puede aportar a la ciencia para seguir conociendo acerca de estas especies. No, y que por ejemplo también es una creencia común porque vamos a decir, ellas llegan en esta temporada, aquí vamos a decir, a reproducirse. Estamos en plena, vamos a decir, luna nueva, etcétera, y ya en pocos días va a ser nuevamente luna llena, entonces mucha gente piensa también lo mismo. O sea, es una creencia muy fuerte, pero todavía no hay estudio como que avale esto. Exacto. Ok, vamos con la próxima pregunta. ¿Cuáles son los otros países en la que frecuentan las ballenas? Ellas, bueno, va a depender de la población, porque
existen distintas poblaciones. En el caso de la población del Atlántico Norte, que es la que viene aquí, ellas también pueden irse a las Antillas Menores, pueden llegar hasta Puerto Rico y también como andar por las Antillas Menores. Ya las demás poblaciones migran desde sus zonas frías hasta la parte más cálida de esa zona en específico, dependiendo de la población. Okay. Pregunta una persona que ¿qué tan lejos llega el canto de una ballena? Bueno, eso Si cada una depende. tiene un canto característico de ella misma. Perdón, ¿cuál fue la otra? Que si cada ballena tiene un canto que la caracteriza. Todavía esto se está estudiando, lo de si hay un canto que caracteriza a cada ballena, porque los machos son los únicos que cantan, pero cada macho le agrega como su parte a la canción, pero ellos todos hacen la misma canción, o sea, imitan la misma canción en la población. En cuanto a la otra pregunta de qué tan lejos llega el canto, para el oído humano serían aproximadamente 30 kilómetros. Desde el bote se utilizan hidrófonos para escuchar los cantos de los machos. Y en cuanto al oído de la ballena, se estima que pueden escuchar hasta 100 kilómetros o más para poder comunicarse. Bueno, yo creo que hasta aquí ha llegado este encuentro. De verdad, yo felicito a Yasmín y a Daineris por esta interesante presentación. Como ministerio nos sentimos muy orgullosos de que ustedes puedan formar parte de él y muy agradecido del público, el cual ha tenido preguntas súper interesantes también. En el chat nosotros le vamos a dejar un link sobre un cuestionario, ya que nos interesa saber su opinión en cuanto a estos webinars. Espero que se tomen unos minuticos para responderlo y de verdad muchísimas gracias a todos por participar. Recuerden que estos webinars serán cada 15 días, así que nos vemos nuevamente en 15 días y esperamos que inviten a más personas a participar en este webinar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bye, gracias. Ahí está el link. No se olviden de tomarse esos minuticos, por favor, que es muy Sí, por favor. para nosotros. Sí, nos interesa mucho saber que ustedes aprendieron. Bueno, chicas. Bye, gracias. Gracias. Bye.